¿Alguna vez te has preguntado cómo Pablo Escobar se convirtió en el narcotraficante más rico de todos los tiempos? ¿Quién era él antes de la cocaína? ¿Tenía algún trabajo? ¿Fue a la escuela? Y lo más importante, ¿qué tenía de especial sus envíos de cocaína? Seguramente no era el único narcotraficante. Si estas son preguntas a las cuales te gustaría tener respuestas, quédate con nosotros y descubramos. El año era 1949 y Colombia estaba en medio de una guerra, la guerra de la violencia. Si estuvieras vivo en ese entonces, sabrías lo loco que fue este periodo del tiempo en Colombia. Este fue el año exacto en que nació Pablo Escobar. Su padre, un campesino, y su madre, una maestra, sabían que no podían criar a un niño en medio de todos los sucesos, por lo que decidieron mudarse a una ciudad suburbana de Medellín llamada Envigado. Esto fue cuando Pablo solo tenía 2 años, y justo cuando los padres de Pablo pensaron que estaban tomando la decisión correcta, se estaban arrojando literalmente del sartén al fuego. ¿Sabes por qué? Bueno, porque Medellín estaba muy caliente, y me refiero a que la gente se estaba muriendo como moscas. En una ciudad con aproximadamente 2 millones de habitantes, murieron alrededor de 4 personas al día, y no pasaba un día sin ningún enfrentamiento entre militares, los cuales luchaban por los partidos políticos opuestos que iniciaron la guerra. Una de las razones por las que Escobar tenía un apetito tan grande por la violencia es porque literalmente creció en medio de ella. No fue hasta que Escobar tenía 9 años que la guerra terminó, pero el daño a su infancia ya estaba hecho. Mientras estaba en la escuela secundaria con su primo, Pablo comenzó a participar en algunos delitos menores, como falsificar diplomas de escuela secundaria y cambiar las calificaciones de los estudiantes. Justo antes de cumplir 17 años, abandonó la escuela secundaria para adentrarse en la vida de gángster en las calles de Medellín. Y tengo que decir esto, si todo lo que Pablo quería era ser un gángster y ganar algunos miles de dólares, entonces estaría perfectamente bien. Sin embargo, siempre tuvo la mentalidad de estar en la cima. No quería quedarse en las calles para siempre, por lo que se matriculó en la Universidad Colombiana. Y sí, te acabo de decir que abandonó la escuela secundaria. Entonces probablemente estés preguntando cómo entró a la universidad, ¿verdad? Bueno, también te dije que falsificó certificados de secundaria, así que eso lo explica todo. También tenía grandes sueños de convertirse en político, abogado penalista y eventualmente presidente. Pero una vez que entras a las calles, es casi imposible salir. Y con Pablo ya haciéndose un nombre en Medellín como un gángster notorio, terminó abandonando la universidad y volviendo a sus actividades ilícitas. Una vez que la escuela quedó atrás, Pablo tuvo la oportunidad de mejorar su portafolio callejero. Decidió probar diferentes cosas, desde vender boletos de lotería falsos hasta robar automóviles. Pablo lo hizo todo. Tenía un pequeño grupo de criminales que llevaban a cabo sus fechorías con él. Se adentró cada vez más en las calles, pero su primer trabajo bien remunerado fue ser secuestrador por contrato. Sorprendente, ¿verdad? El mismo hombre que fue nombrado uno de los hombres más ricos del planeta solía secuestrar gente por dinero. Un humilde comienzo, pero para Pablo en aquel entonces era un trabajo muy lucrativo. Para que tengas una idea de cuán lucrativo era, ganó una impresionante suma de $50,000 por secuestrar y matar a un famoso empresario conocido como Diego Echevarría. Pero aunque ese trabajo fácilmente pagaba sus facturas y financiaba su estilo de vida, corrían rumores sobre un nuevo negocio en Medellín, un negocio que estaba generando más de 10 veces lo que otras actividades ilícitas le generaban en ese momento. Pablo Escobar era leal al dólar, así que iba donde el pago era más alto. Era alrededor de mediados de los años 70 y la cocaína solo era conocida por unos pocos traficantes de Colombia. Uno de estos traficantes era Fabio Restrepo, a quien Pablo conoció y comenzó a trabajar estrechamente con él. Pero antes de continuar, escucha atentamente, porque voy a narrar a continuación lo que fue el momento exacto en que la vida de Pablo Escobar cambió para siempre. Pablo trabajó con Restrepo como mensajero de pasta de coca, una sustancia vital necesaria para la producción de cocaína. Restrepo empleó a Pablo y a uno de sus primos para transportar esta pasta de coca desde las montañas de los Andes hasta sus laboratorios de cocaína en los bosques de Medellín. Pablo hizo bien su trabajo y también encontró una manera de acercarse mucho a Restrepo,
tal vez demasiado cerca si me preguntan. Y después de un tiempo, Restrepo convirtió a Pablo de mensajero a contrabandista. Pablo y diferentes pilotos contrabandeaban cocaína desde Medellín, Colombia, Bolivia y Perú. Cada viaje era extremadamente peligroso, así que el pago era de $1 millón. Pero por impresionante que parezca, Restrepo solo enviaba alrededor de 40 a 60 kilogramos de cocaína una o dos veces al año. Este tipo estaba perdiendo un gran mercado y Pablo estaba realmente enojado. Por eso, Restrepo estaba jugando seguro, pero Pablo quería más, mucho más dinero, poder y más influencia en el mercado de la cocaína. Y este fue el momento en que hizo una de las cosas más desalmadas que jamás haya hecho: el asesinato de Fabio Restrepo. Pablo mató a su jefe Restrepo y se hizo cargo de su mercado y negocio de cocaína. Pero de alguna manera no tenía un plan sólido. Sabía sobre el envío de cocaína, pero no sabía sobre el proceso de cocción. Y aunque los cocineros de Restrepo estaban disponibles para ayudar, Pablo tuvo la suerte de conocer a un hombre que hizo que su cocaína destacara del resto. Este hombre era Mateo Moreno, alias La Cucaracha. Mateo Moreno era un químico de drogas chileno que huyó de su país en 1973, cuando el ejército chileno empezó a reprimir a los narcotraficantes de drogas. Tubosco, apodo de La Cucaracha, después de que logró escapar de una brutal balacera en un centro de exportación de cocaína en el desierto de Chile. Siendo un químico de drogas, conocía todo lo necesario para hacer la cocaína más pura del mundo, por lo que se mudó a Colombia, donde sabía que se necesitaban sus habilidades, e hizo equipo con Escobar para montar un laboratorio de cocina de cocaína. Otro grupo de personas que se asoció con Pablo Escobar fueron unos hermanos Ochoa, que también exportaban cocaína desde Colombia. Eran los mayores competidores, así que en la actualidad Pablo los convirtió en sus aliados. Entonces, el grupo de Pablo Escobar, los hermanos Ochoa, el primo de Pablo Gustavo y La Cucaracha formaron el Cartel de Medellín en 1976. Pablo tenía solo 26 años en ese momento, pero ya estaba ganando millones de dólares. Y como un hombre con esa cantidad de dinero, las mujeres eran constantes en su vida. Pero había una mujer que le gustaba más que cualquier otra. Esa mujer era María Victoria Henao, con la que finalmente se casó. María solo tenía 15 años cuando conoció a Pablo, pero ambos parecían bastante enamorados. Tan enamorados que Pablo quería que se casaran. Pero bueno, María tenía 15 años y sus padres odiaban la idea. Sin embargo, María y Pablo finalmente se fugaron juntos. 4 años después, Pablo vivía en su finca residencial conocida como Hacienda Nápoles, que según se dice valía $63 millones. Y si bien tenía mucho dinero, aún no había penetrado el mercado estadounidense. Sus principales compradores provenían de Bolivia, Perú y Ecuador, hasta que conoció a un hombre que le dio las llaves de los Estados Unidos a través de su brillante idea. Este hombre era Carlos Leder, y es el cerebro detrás del monopolio de Pablo Escobar en el mercado de cocaína en América. Él creó una red de transbordo que permitía que aviones de carga transportaran más de 100 kilos de cocaína sobre la frontera de Estados Unidos sin ser detectados. Luego, una vez que llegaban a Miami, eran transbordados a lanchas rápidas que se dirigían a las costas de Miami. Pero por simple que suene, este plan se necesitó de mucha planificación hábil para que funcionara. Y después de tomar con éxito el suministro completo de cocaína en Estados Unidos, estaba enviando alrededor de 400 kilos de cocaína por viaje, haciendo 5 o 6 viajes por día. Pronto, Pablo y Carlos Leder trabajaron juntos para desarrollar un nuevo punto de transbordo en las Bahamas, una isla llamada Norman's Cay, a unos 350 kilómetros al sureste de la costa de Florida. Escobar construyó una pista de aterrizaje, un puerto, un hotel, casas, barcos, aviones y un almacén refrigerado para almacenar toda la cocaína. Por lo tanto, de 1978 a 1982, esta isla en las Bahamas se utilizó como una ruta de contrabando central para el cartel de Medellín y para Pablo Escobar. Pero la verdad es que el legado de Pablo Escobar sigue siendo controvertido. Mientras muchos denuncian la naturaleza a través de sus crímenes, él fue visto como una figura Robin Hood para muchos de Colombia. Construyó iglesias, escuelas, hospitales y refugios, pero también mataba gente que se interponía en su camino. Su muerte fue llorada y su funeral fue asistido por más de 25 personas.
Entonces, ¿cómo se convirtió Pablo Escobar en el narcotraficante más rico de todos los tiempos? Bueno, la respuesta gira en torno a dos palabras: drogas y dinero.